Bienvenidos a la ITV de Baesa. Mi nombre es Elena Martínez Álvarez Barón, responsable de formación IT e ITV. Queremos agradeceros a todos vuestra participación en las ITVs, que cada vez es mayor. Queremos deciros que en el 2007 hemos comenzado con la formación de sistemas. Los sistemas informáticos es un tema muy complicado, vosotros lo sabéis, nosotros lo sabemos también, y por ello hemos creado las tutorías online. En el siguiente vídeo os explicamos este innovativo sistema de formación. Les presentamos el nuevo sistema de tutorías online que les ofrece formación IT-ITV de Baesa. Estas tutorías son clases particulares impartidas por un experto de Baesa para el personal de postventa, que podrá realizar la formación desde su propio ordenador, sin desplazarse. Este innovador método de formación transmite imágenes en tiempo real del ordenador del tutor al ordenador del servicio oficial, lo que permite explicar cualquier duda específica sobre los sistemas informáticos de postventa. Con las tutorías online podrán conocer, por ejemplo, las novedades de una nueva versión del Saga o tal vez cómo funciona el Service Online. Se les mostrará dinámicamente cómo se activan las nuevas funciones, verán ejemplos prácticos en tiempo real, o podrán aclarar sus dudas particulares sobre casos concretos. Las tutorías se realizarán semanalmente. Solo es preciso disponer de una línea ADSL en su servicio oficial y escribir un mensaje a través de la plataforma explicando sobre qué sistema informático tienen dudas. Les esperamos en la red. Hola y bienvenidos al training de Volkswagen TV. Nos alegra estar de nuevo con ustedes. El formador que hoy nos acompaña es Dieter Richter. Deberán confiar en mis palabras, ya que por el momento no les es posible a ustedes verlo. De hecho, espero que no puedan vernos a ninguno de los dos. Y les comento que no les servirá de mucho el que aproximen ustedes los ojos a la pantalla, así que deberemos recurrir a otros recursos técnicos. Por ejemplo, con un teleobjetivo en la cámara, se puede aproximar la imagen y gracias al zoom podrán llegar a vernos. Dietrich, ¿qué tiene que ver esto con el tema de hoy? Nos hemos desplazado a este estupendo paraje para ejemplificarles con esta imagen panorámica que en los trabajos de diagnosis con el osciloscopio, también llamado DSO, es necesario a veces modificar imágenes para reconocer lo que realmente nos interesa. Modificaremos configuraciones, concederemos prioridades y deberemos acercar el zoom a algunos detalles para valorar y definir exactamente la avería. Ya sin más, volvemos a nuestro estudio en Wolfsburg. Estamos de nuevo aquí. Nuestro tema hoy es el diagnóstico con el osciloscopio de memorización digital, abreviado DSO. Los ajustes en el osciloscopio pueden ser decisivos para que una reparación tenga éxito. Exacto, y lamentablemente se presentan muchos problemas en los talleres con la configuración del osciloscopio. Por ello, ofrecemos hoy esta emisión. Con el osciloscopio de memorización digital, DSO, sucede algo parecido a un faro del vehículo. Si éste está mal ajustado, ilumina, pero no lo hace en el lugar apropiado, donde debe ser de ayuda al conductor. Por ello, si el osciloscopio está mal ajustado, forzosamente hará una interpretación errónea de las señales y pasará por alto la avería. Así pues, hoy queremos darles algunos consejos para el ajuste correcto del osciloscopio. El vehículo ejemplo que hemos tomado es un New Beetle Cabrio azul. Este vehículo tiene un fallo en el ABS. ¿De qué fallo se trata exactamente? Hasta ahora no lo sabemos, o mejor dicho, no queremos desvelárselo. Para la primera medición utilizamos la medición prefijada en el osciloscopio. Captamos la señal de un sensor de giro de rueda en la caja de comprobaciones. La señal se encuentra en los pins 45 y 46. Para obtener una señal adecuada, se debe girar la rueda a una velocidad constante. El giro constante de la rueda es una condición previa para la comprobación. ¿Cómo se consigue? Cuando se entra en una medición prefijada, debemos comprobar en la tecla Documentación su función, bajo qué condiciones se realizó ese registro. En nuestro caso, la rueda debió girarse a una vuelta por segundo para generar una imagen comparativa, análogamente a esta curva muestra, que se ha registrado con esta misma velocidad y que aquí vemos representada en azul. Estamos ante una señal claramente inductiva,
nuestra curva pasa siempre por la línea cero, y aquí se representa la reducción de la velocidad de giro, es decir, la inducción es cada vez más débil. Al montar un sensor de inducción, se induce una tensión alterna que actúa como señal para la unidad de mando. Podemos observar una amplitud que corresponde aproximadamente a la de la curva teórica. En este área se dispone prácticamente de la misma frecuencia, es decir, hasta aquí la curva es correcta. Hemos realizado exactamente la misma medición, también en la medición prefijada del sensor de giro de rueda posterior, y estos han sido los resultados. ¿Qué opinan? ¿Es correcta esta señal? Ofrecemos 4 posibles respuestas. La primera, sí, la amplitud corresponde a los valores teóricos. La segunda, no, la señal tiene interferencias. La tercera, sí, la señal se amplifica debido a la longitud del cable. Y la cuarta, no se puede sacar una conclusión de esta señal. La respuesta correcta era la primera, la amplitud corresponde a los valores teóricos. La señal es correcta, pero no es perfecta. No se superpone con la curva comparativa azul. Efectivamente, volvamos a ver esta señal. La curva muestra tiene una amplitud relativamente baja. Nuestra señal real tiene el doble de amplitud y podría deducirse que no corresponde a los valores teóricos. Pero no es así. Es correcta, ya que hemos montado en el eje posterior de este New Beetle sensores de giro de rueda inductivos, tal como se puede deducir de la curva. Estos tienen una mayor sensibilidad que los del eje delantero. Necesitamos esta señal más exacta y precisa para determinar la posición del vehículo para el sistema de navegación, y por ello se necesita a menor velocidad señales muy exactas para incluir el movimiento de las ruedas. De acuerdo, la señal es correcta porque pasa regularmente por el cero. Es una curva senoidal, porque no hay zonas donde se deforme la señal o donde la amplitud sea mayor. No obstante, muchos espectadores han marcado la opción no, la señal tiene interferencias. ¿Cómo se reconoce que esta señal es limpia y no tiene interferencias? Se puede identificar muy bien que esta curva, aunque es muy puntiaguda, no tiene dientes de sierra, eso indicaría las interferencias. En cambio, esta curva es totalmente equilibrada y limpia en cuanto a funcionalidad, es decir, esta señal es correcta. Un 26,5% de los espectadores ha respondido correctamente. ¿Dónde se encuentra nuestra avería? Hasta ahora todas las señales que hemos mostrado son correctas. Podemos deducirlo a partir de las curvas que vemos en pantalla. Para encontrar qué avería tenemos, debemos crearnos una referencia, es decir, debemos tomar otra señal que sea correcta para comparar ambos valores. Esto también lo hemos hecho en nuestro New Beetle y hemos registrado los dos sensores de giro de rueda posteriores con el canal 1 y el canal 2. Para verlo mejor, hemos ajustado el osciloscopio en el modo medición larga. Comparamos la señal de los dos sensores de giro de rueda posteriores. Hemos seleccionado la opción medición larga en el osciloscopio. Las señales se pueden comparar de forma óptima, cuando ambas ruedas se accionan con la misma velocidad. Este es el caso, por ejemplo, en el banco de pruebas de frenos. En cuanto giran las ruedas, el osciloscopio registra las señales del sensor. Tras finalizar la medición, el osciloscopio muestra la curva completa. Debido a que es demasiado pequeña, aplicamos un zoom en la curva y desplazamos verticalmente ambos canales. Las señales de ambos sensores marchan de forma sincronizada durante todo el periodo de medición. Mientras que la señal amarilla en el canal A da como resultado una curva senoidal regular, la curva verde del canal B muestra una interferencia cíclica. Que ambas señales marchen sincrónicamente está bien, pero hay una interferencia cíclica en el canal B. ¿Es esto un indicio de avería? Así es, pero ahora te planteo una pregunta. ¿Se trata de una interferencia del sensor o de la corona dentada del sensor? Normalmente planteo yo las preguntas, pero si quieres escuchar mi respuesta de no experto, te diré que pienso que se trata de un fallo en la corona dentada del sensor, ya que la interferencia, aunque es regular, no se da en todos los picos. Tienes razón. Para considerar más a fondo este tema, hemos desmontado la corona dentada del sensor y la tenemos aquí sobre la mesa.
Si se fijan en este punto, verán un daño mecánico relativamente pequeño. La distancia entre dientes es diferente a la del resto de la corona del sensor. Precisamente esta perturbación es la que hemos registrado con el osciloscopio, y por ese motivo falló el ABS. Esta rueda de sensor está codificada mecánicamente, pero como todo en la vida, siempre hay otras posibilidades para llegar al mismo objetivo. Totalmente correcto, por ello les he traído un segundo módulo de sensor. Extraigo el buje. Quizá puedan reconocer que se encuentra aquí el sensor de giro de la rueda, en este aro de plástico marrón. Naturalmente no se reconoce con facilidad que es una rueda sensor, ya que no hay dientes, como en la codificación mecánica. Por ello voy a colocar una lámina con la que pretendo hacer visible los campos magnéticos. Podrán reconocer que hay diferentes segmentos. Ahora cambio la posición hacia arriba. Son diferentes segmentos de la polarización magnética que generan la señal en el sensor y la transmiten a la unidad de mando. Nuestro New Beetle tiene la corona dentada del sensor codificada mecánicamente con 43 dientes, o sea, 43 impulsos por cada vuelta. En nuestra medición, de una vuelta por segundo resultan pues 43 impulsos por segundo. Para una persona es mucho, pero para la técnica se trata más bien de una señal un tanto lenta. Es muy interesante. Veamos el sensor del cigüeñal G28 con más detalle y hagamos un poco de ejercicio matemático. Si el motor gira a 840 revoluciones por minuto, lo dividimos por 60 y obtenemos un resultado de 14 vueltas por segundo. Es decir, nuestro motor gira en un segundo 14 veces sobre su propio eje. Si este sensor de rueda tiene 60 dientes, debemos multiplicar estos 14 giros por 60, es decir, obtenemos 840 impulsos por segundo del sensor G28, y la unidad de mando tiene que procesar esta cantidad de impulsos con el régimen de ralentí. Y con la función datos medición prefijados de los sensores de giro de rueda, en este caso no llegamos a ninguna parte, porque la señal sencillamente es demasiado rápida. Cuanto más rápida sea la señal, menor será la base de tiempo en el osciloscopio. Deberán configurarla ustedes mismos antes de la medición. La primera medición debe efectuarse siempre con el vehículo en funcionamiento. La señal del sensor inductor se captura en los pines 102 y 110. Las curvas todavía se mueven en la pantalla. En el modo disparo se fija el inicio de la medición de una señal. Lo desplazamos hacia arriba. Aparentemente, la curva queda fijada. Ahora seleccionamos una base temporal que representa la señal del sensor de manera bien legible. El desplazamiento lateral de la curva solo es posible manualmente. Por ello debemos efectuar una medición de larga duración en el modo medición continua. Como base temporal, seleccionamos 5 milisegundos. La medición no es necesario que transcurra durante todo el tiempo configurado. Podemos interrumpir la medición con un clic en la imagen fija. En este punto, utilizamos la función Zoom. Marcamos una zona, la que queremos analizar con más precisión. De ese modo podemos ver con detalle todos los puntos de la curva. No solo el arranque del motor, sino también la caída de revoluciones del motor al pararse. Automáticamente el osciloscopio realiza un zoom sobre la base temporal previamente configurada, 5 milisegundos. Es posible desplazar la curva mediante las teclas de flecha. Para obtener valores limpios es suficiente con un par de giros del cigüeñal, pero lo que me sorprende es que tras parar el motor y desconectar el encendido, la señal del sensor de inducción continúe. Sí, así son nuestros sensores de inducción. Cuando una rueda de sensor corta las líneas de campo magnético de este sensor G de inducción, se induce una tensión alterna. Así pues, no tiene que ver con si el encendido está conectado o no.
Volvamos a ver nuestra señal y la pérdida de oscilación. La frecuencia es menor porque el motor se está parando y gira más despacio. Es importante que sepan que con esta función zoom pueden mirar cualquier punto en la curva e imprimir una pantalla. De esta forma pueden enviar a su asesor de producto una imagen de gran valor informativo, realicen un zoom y envíen esta captura. ¿No le sería útil en consultas técnicas a producto enviar la curva completa? No, el formato que se genera es un formato de imagen JPG. Cuando el técnico de producto reciba la imagen JPG enviada por DIS, tendrá dificultades para ver los detalles de la curva, porque, aunque la imagen es de toda la curva, esta no tiene la resolución adecuada. La función de ampliar la imagen solo es posible en su equipo de diagnosis, por ello les solicito que realicen un zoom y envíen una captura de pantalla al departamento de producto. Es decir, el revés no es posible. En el departamento de producto no pueden ampliarla. El G28 indica siempre el régimen del motor, pero la señal que genera puede ser diferente según el vehículo, ¿verdad? Sí, en los motores TDI antiguos, como por ejemplo el motor 1Z, se tiene 4 ranuras por giro del cigüeñal. Y esto es así porque tiene 4 cilindros. Si tuviera 5 cilindros, habría 5 ranuras. Cada ranura genera un impulso. Y ahora tenemos un caso muy especial. Hemos convertido un motor de 4 cilindros, con una actualización de software, en un motor de 5 cilindros. Involuntariamente, claro. Tenemos aquí un cuadro de avería. Lo explicaré brevemente. Tenemos una señal inductiva limpia. Se corta de forma limpia también la línea cero. Pero en este punto, y repetitivamente de forma cíclica, encontramos una interferencia. Es decir, el sensor transmite a la unidad de mando del motor una cuarta parte más de impulsos que los que daría normalmente. Y esto tiene consecuencias fatales, ya que si dejáramos funcionar el motor realmente a 3200 revoluciones, una cuarta parte más de la cantidad de revoluciones, se indicaría a la unidad de mando 4000 revoluciones por minuto, y allí iniciaría el motor ya su régimen de corte de la inyección. Veamos cómo debería ser la imagen correcta. Aquí tenemos de nuevo picos cíclicos y la base entre medio permanece regular. Es una imagen limpia, como por ejemplo la que podría registrarse en un motor 1Z. Hoy también hablaremos sobre las señales Hall, cómo están formadas y cómo se generan, así como de las señales PWM. Antes, no obstante, tienen la oportunidad de enviarnos sus preguntas sobre los temas expuestos hasta ahora, sobre el uso del DSO o conceptos que hayamos expresado, sobre la configuración, etc. Dietrich Richter responderá enseguida. Muchas gracias por sus mensajes. Han llegado algunas preguntas interesantes. Del servicio oficial Bussmann nos preguntan por las mediciones prefijadas o la medición con la curva de comparación, donde extrajimos los sensores de giro de rueda posteriores. La amplitud era mayor que en la curva comparativa azul, y nos preguntan por qué no se da la curva correcta. Volvamos a ver el gráfico. En azul hemos representado la denominada curva teórica y en el fondo la curva real. Muchas gracias por esta pregunta, ya que evidencia una cosa, que nuestras mediciones prefijadas son buenas, pero tienen límites. Estas mediciones prefijadas son siempre solo un punto de referencia y debemos analizar esta señal con precisión. Tenemos solo un primer punto de detención sobre cómo debería ser aproximadamente la configuración. Esto lo hemos explicado ya. Me gustaría profundizar un poco más. En la medición prefijada también tenemos un problema. Si captamos la señal en esta resolución en la pantalla, vemos 23 impulsos. Pirr-Olof ha mencionado, no obstante, que disponemos de 43 impulsos por giro de rueda, es decir, con la medición preconfigurada, no podemos decir que tenemos a disposición toda la imagen. Por ello, en esta emisión queremos mostrarles que la medición prefijada es buena, pero que en algunas ocasiones es necesario realizar un zoom más detallado para tener una valoración más precisa. El servicio oficial Jagger menciona respecto a los diferentes modos de medición qué debe hacerse en cada uno, cómo ayuda a cada uno. Tú acabas de mencionar justamente que la medición preconfigurada es el primer punto de detención. El servicio oficial Jagger pregunta sobre la regulación automática. En la barra inferior de la imagen del osciloscopio verán siempre los diferentes modos de medición, si clican la función modo de medición. Resulta difícil de explicar sin un ejemplo. Por ello, al final de esta emisión, volveremos a hablar de ello, en qué lugar pueden aplicar cada modo de medición. De todas formas, quiero mencionar que el modo nivelación automática se utiliza mayoritariamente cuando no se dispone de una imagen aprovechable.
En tal caso, muchos compañeros activan la función nivelación automática y entonces el osciloscopio busca autoconfiguraciones para generar por último una imagen. Así que tengan un poco de paciencia. Al final de esta emisión volveremos a hablar sobre dónde pueden consultar todo esto con exactitud. Y lo verán directamente en el vehículo. Del servicio oficial Booth Hold nos preguntan sobre el concepto disparo. El disparo es un punto en el que el osciloscopio registra por primera vez una señal. Y cuando ha registrado este punto, cuando el dispositivo de medición ha registrado que hay un valor de tensión que puede atrapar, se denomina este punto un punto de disparo, y a partir de ahí se dibuja la curva. En nuestro caso hemos desplazado en el G28 el punto de disparo. Lo hemos desplazado arriba, si recuerdan, es decir, el valor de tensión donde la señal se ha dibujado por primera vez, y con ello hemos parado la curva, para representarla más claramente y valorarla mejor. Dietrich, ¿sabes dónde está Rüdersdorf? Sí que lo sé. ¿De verdad? Entonces podemos desvelarles dónde están las ruinas del castillo que hemos enfocado al principio. Nos hemos desplazado a un paraje relativamente grande para ejemplificar con el acercamiento del zoom que algunas cosas no se pueden representar en una toma de imagen grande. Por ello viajamos un par de kilómetros al sur de Wolfsburg, cerca de la ciudad Blankenburg, y estas ruinas de castillo son las ruinas de Regenstein. Pasamos a las señales Hall. Y ahora consideramos además del sensor inductor G28 la señal del sensor Hall. En la caja de comprobaciones se encuentran los pins 101 y 109. La señal del sensor inductor se encuentra en el canal A. Para mejor representación desplazamos esta curva. La amplitud del canal es demasiado grande, por ello modificamos la configuración en 5 voltios por división. En el modo medición continua configuramos la base temporal en 5 milisegundos. Ahora se pueden reconocer bien ambas curvas. Hemos capturado esta señal para ustedes. Abajo pueden ver el sensor de giro G28, una señal de inducción, y también arriba en el canal 2 hemos registrado la señal del sensor Hall del sensor de árbol de levas G40. Una señal Hall es siempre una señal rectangular, porque su forma geométrica así lo parece. Tenemos una base de 0 voltios, un flanco ascendente en la señal Hall. Tenemos una longitud de señal en el mismo nivel siempre presente. En algún momento un flanco de señal descendiente, y de nuevo estamos en la base. En el eje de tiempo pueden reconocer que tenemos una señal codificada en el sensor Hall G40, ya que tenemos un reconocimiento de posición para que la unidad de mando sepa si es el primer, tercer, cuarto o segundo cilindro. Me sorprende un poco la forma de las curvas. Todo el rato hemos tenido ruedas de sensor que giran equilibradamente con formas senoidales. También los sensores de inducción, pero el sensor Hall da una señal rectangular. Además, este sensor Hall es un sensor activo, necesita suministro de tensión para funcionar. Para ejemplificarlo hemos realizado un montaje experimento. Tenemos una alimentación a positivo con un pequeño fusible. También una conexión a masa para el sensor Hall y un cable del sensor. Si sostengo el sensor Hall en la mano y giro la pantalla rotor del sensor, puedo hacerlo muy lentamente. Algunos compañeros sabrán seguramente que antes el sensor Hall debe medirse con una lámpara de diodos. Debido a que la lámpara de comprobación no es un instrumento de medición exacto, utilizaremos el osciloscopio. Conecto el cable del osciloscopio a la señal del sensor y haré exactamente lo mismo. Giraré el rotor muy lentamente en el sensor Hall. Y si miramos en el osciloscopio, reconoceremos una señal cuadrada. No tenemos una señal débil, siempre tenemos una señal ascendente limpia, un flanco limpio descendiente, una señal exacta, da igual cuán rápido gire la pantalla del rotor en el sensor. Un amigo me regaló hace algunos días un distribuidor de encendido para mi vehículo antiguo de colección, y si es verdad que se puede comprobar el sensor, también lo podré comprobar con este distribuidor que me regalaron. Comprobémoslo. Conectaré este cable. Tenemos una tensión perfectamente definida, lo reconozco por la señal rectangular. Arriba tenemos una señal en 0. Y si giro este distribuidor muy lentamente alrededor de la pantalla del sensor Hall, se refleja el giro que estoy haciendo, comprobaremos que no se produce ninguna modificación de la señal en el osciloscopio.
Este distribuidor de encendido está defectuoso en el sensor Hall. El distribuidor de encendido se montaba en modelos más antiguos, en modernos ya no. Así que el sensor Hall ahora se encuentra en el cigüeñal. Me gustaría presentarles brevemente este sensor de junta integrado. Se encuentra detrás del cigüeñal. Aquí tenemos, por ejemplo, una corona que está montada análogamente a nuestra corona para sensores de giro del cigüeñal y está codificada de forma puramente mecánica. No hay problema. Existen otros sensores, coronas, con la siguiente apariencia. Tienen solo una capa de plástico y no es posible reconocer ningún diente. Vuelvo a utilizar mi lámina para mirar el campo magnético y enseguida podrán reconocer que aquí faltan 2 dientes. La coloco en otro lado, por ejemplo, y podemos reconocer claramente la codificación de la señal. Allí recibe el sensor su impulso. Hasta ahora solo hemos medido señales de entrada en las unidades de mando, pero hay algunas señales de salida, una señal de salida muy corriente de las unidades de mando hacia los consumidores. Es una señal PWM. Podemos mencionar, por ejemplo, el sensor de alta presión para sistemas de climatización, el sensor para servodirecciones electromecánicas si no hay montado un ESP. Fijémonos, no obstante, en el actuador. Hemos representado para ustedes esta señal PWM en la válvula N75 para regulación de presión de carga y, paralelamente, hemos grabado la señal Hall para mostrar las diferencias. A primera vista es una señal rectangular sencilla, como la del sensor Hall. La señal PWM es amarilla y se encuentra en el canal A, la señal Hall en el canal B. Con una aceleración es rápidamente más claro. La frecuencia de la señal Hall aumenta con el par del motor. El periodo de la señal PWM amarilla permanece, por el contrario, igual de largo. Solo se modifica la relación de los estados high, es decir, alto, y low, bajo. Una señal PWM no modifica la frecuencia, sino la longitud de la activación dentro del periodo. Hemos visto unas buenas imágenes en el osciloscopio. ¿No hubiera sido más sencillo verlas con el multímetro? Podría pensarse que esta señal se puede medir también con un voltímetro, pero lamentablemente es falso. En el voltímetro está muy atenuada la vista, de forma que no se puede reconocer una tendencia. Es decir, la activación-no activación no es posible medirla con un voltímetro o multímetro digital. Lo que me ha confundido un poco es que en ralentí la regulación de presión de carga está en máximo. Pero entonces tú has acelerado y cuanto más fuerte giraba el motor, menor era la activación para N75. Eso significa poca presión, y cuando uno acelera desea tener presión. Es una idea errónea. Debemos fijarnos en el turbocompresor. En este New Beetle hemos montado un turbocompresor que tiene una geometría de turbina variable. En la gama de revoluciones de ralentí, la corriente de los gases de escape es relativamente baja. Para hacer responder al turbocompresor lo más rápidamente posible, rápidamente se abre la válvula al máximo para que se pueda producir la presión de carga lo más rápidamente posible. Por ello, hay una mayor duración de la activación, una presión de carga supuestamente mayor a producir en la gama de ralentí. Si aumentan las revoluciones, aumenta el volumen de los gases de escape, por lo que no es necesario que la válvula esté abierta al máximo, sino que se abre lentamente hasta la regulación límite para que no se produzca una sobrepresión. ¿Dónde puede comprobar un técnico qué modos de medición existen en el osciloscopio? En el BAS 5051, en Administración, hay una función llamada Visualizar documentación del usuario. Seleccionar esta función y después seleccionar Manual del software. En el apartado 5, Modulación de medición, se encuentra el capítulo 5.4, Osciloscopio digital DSO. Dentro de este capítulo se encuentra la sección 5.4.2, Modo de medición. Aquí se explica todo lo que hemos mostrado hoy en esta emisión de forma precisa. Gracias por todas las aclaraciones. Ahora volvemos a darles la oportunidad de que nos planteen las nuevas posibles dudas que les hayan surgido respecto al osciloscopio, las diferentes señales para la representación, las configuraciones y consejos para el diagnóstico con osciloscopio. Pueden enviar las preguntas ahora mismo. Dieter Richter responderá enseguida. Un servicio oficial pregunta: ¿dónde se obtiene la lámina magnética? Esta lámina magnética se puede encontrar en comercios especializados. Tiene diferentes colores, diferentes tamaños,
Infórmense de dónde pueden obtenerla en su localidad. Por supuesto, hubiéramos podido utilizar limadura de hierro para visualizar el campo magnético, pero de esta forma es más limpio. Hanun Lang, de nuevo con nosotros, nos preguntan qué significan las siglas BBL, arriba del todo en la imagen del osciloscopio. Esta abreviación, justo al lado de la función en osciloscopio, significa limitación de la amplitud de banda. Esta limitación de amplitud de banda no es otra cosa que un filtro de las señales de alta frecuencia. Si se extrae esta limitación de amplitud de banda, encontraríamos la señal no filtrada tal como la capta el osciloscopio. Hemos trabajado a menudo con la medición de larga duración en todas nuestras mediciones. Tiene muchas ventajas. Exactamente. Por ello les recomendamos que cuando tengan que grabar señales, utilicen el modo medición continua. Utilicen especialmente también la medición de larga duración y hagan un zoom en aquellos lugares que quieran mirar con más exactitud. Solo a través de esa posibilidad de medición tendrán la oportunidad de ver la señal completa en toda su longitud. Pueden mirar lo que quieran de forma individual. Recuerden la señal de par motor, desde el arranque del motor hasta su apagado. Pueden mirar cada píxel y entonces deducir si el sensor o la corona dentada está en buen estado o si deben buscar el fallo en otra parte. Espero que les haya resultado útil. No se pierdan el próximo programa. Hasta pronto.